Es momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el ingeniero Fernando Paniagua, miembro de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Y vamos a hablar sobre este importante tema, la investigación y el desarrollo en el área vial. Se habla también de importantes obras que se van a desarrollar a lo largo o en los próximos años y también a corto plazo, y en este sentido también se realizan importantes investigaciones en el sector. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias a ustedes, buenos días. Espero poder compartir unos temas que nos hacen falta, sobre todo en el rubro vial. Sí, y en este sentido hay que decir que siempre antes de avanzar se hace un trabajo de investigación y esto a la par acompaña también el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento y también principalmente a las obras viales de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que cuando hablamos de investigación parece un poco aburrido, algo científico, algo en laboratorio, pero realmente yo creo que hay que también saber decir la palabra desarrollo nos toca hacer, desarrollar lo que estamos haciendo. Entonces, cualquiera sea la obra, generalmente hay dos tareas que son como parte en todo, y una es la del laboratorio, caracterizar qué materiales se van a usar. Y ahí donde muchas veces somos débiles, pero también somos fuertes. Y en esa campaña hay varios actores, los mismos contratistas, las mismas consultoras, pero también las universidades, también otras áreas no, digamos, no, con otros intereses. Lo interesante es integrarlas todas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se avanza en esto? Porque siempre hablamos de obras que todo está de manera urgente en materia de ejecución, pero también hay un apartado bastante importante que es la investigación previa y también paralela que se desarrolla porque es necesaria justamente en atención a las características de una obra, de las características de ciertas zonas del país en donde se va a ejecutar una obra, el tipo, como bien decía también, de materiales a ser utilizados, o sea, todo esto se estudia, ¿no? Buen punto. Yo creo que toda obra siempre tiene los problemas previos, ¿verdad? Es saber dónde uno está parado. Y para saber dónde está uno parado, quizá el mejor diagnóstico es meter los suelos y empezar a hacer las pruebas. Y ahí es donde muchas veces quizás nos hacemos las cosas que tengamos que hacer. Y debería, como decir, cada región tiene un problema. Hablamos hoy de las obras más grandes, que son las obras del Chaco, donde más o menos tiene una proporción del 60% del territorio del país y no tenemos la receta perfecta para cuál es la mejor intervención que tengamos que hacer respecto a los suelos, porque son suelos, dicho de una manera, feos, marginales, donde están en contacto con el agua y se transforman para mal, y eso la gente lo sabe, ¿verdad? Hoy la gente en tiempo feo, en tiempo de lluvia se aísla, no puede salir, y por más es impresionante que ni siquiera los tractores muchas veces pueden salir. Y la producción, las personas se ven castigadas por eso, ¿verdad? Estamos hablando del Chaco. Lo mismo en la región oriental, donde llueve y algo pasa, ¿verdad? El material se convierte en barro y en temporada seca es polvo. O sea, hay muchos problemas respecto a los materiales que resolver, ¿verdad? En esa línea yo creo que la APC hace poco, y digamos justamente ayer se formalizó la vigencia del manual, en donde es un instrumento técnico que lo puede, el área técnica de las distintas empresas las pueden usar. No solamente el área técnica de las empresas en sí, también lo pueden usar los municipios, las gobernaciones. O sea, usarlo como como una guía técnica mínima para generar obra, ¿verdad? Estamos hablando de datos concretos, resultados de la investigación que están realizando, de procedimientos, justamente lo que manifestaba de ciertos materiales aplicados a cierto tipo de suelo o de qué tipo de datos estamos hablando. Eh, digamos, en programas anteriores se presentó el manual, y el manual de alguna manera juntó a varios técnicos de las distintas áreas, estamos hablando local Paraguay, y se discutió varios aspectos, sobre todo en lo que se refiere a especificaciones técnicas, constructivas y caracterización de materiales. Ese instrumento de alguna forma está ya paraguayizado, pero necesita seguir desarrollándose. Por eso hoy se actualizó de alguna manera, pero debe seguir desarrollándose. Y ahí otra vez es importante que quisiera yo invitar a las universidades a que se metan en investigación de área vial, caractericen nuestros materiales y también participen en ese tipo de espacio que abre la APC,
para poder, digamos, de alguna forma actualizar los aspectos técnicos. También la misma contratista que están haciendo su trabajo por su lado en cada área, en cada lugar del país, pero necesita de alguna manera, y ahí es un buen espacio la Asociación Paraguaya de Carreteras de poder recibir esa información y plasmarla en el manual, ¿verdad? Porque la solución no es única y los problemas son varios, ¿verdad? Y son bastante complejos. La Asociación Paraguaya de Carreteras tiene intervención de cierta forma, tal vez en trasladar estos conocimientos o de estar en conocimiento de qué manera se va a ejecutar y dar recomendaciones, al menos en parte, en ciertas áreas o en ciertas obras. Porque estamos hablando de obras bastante importantes también que se van a ejecutar a lo largo y ancho de nuestro país. Y de cierta manera tiene, digamos, incidencia la APC. Sí, porque los miembros de la APC la forman los mismos involucrados, las mismas Son los mismos. contratistas, las mismas consultoras, funcionarios del Ministerio de las Públicas, de las universidades también. Eso es lo bueno de la APC, ¿verdad? Que convoca gente técnica de todas las áreas. Creo que es importante decir también que muchas de nuestras rutas están enfermas. Enfermas me refiero a que tienen un estado, un deterioro, algún bache o más cosas. Entonces, hubo algún problema y ahí un poco viene a la necesidad de seguir investigando y seguir desarrollando qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es un poco, esa debería ser el ciclo sano de seguir investigando, ¿verdad? Todavía se mantiene en debate, o al menos la discusión de muchos expertos también, por una parte los que están a favor del uso del cemento, en atención a que tenemos una cementera bastante importante en el país, se habla de materia prima para rato, y por otra parte la capa asfáltica que también ya se tienen resultados a lo largo de estos años en tanto a su durabilidad y lo que significa en materia de inversión. Desde la APC tienen, digamos, una teoría ya para lo que es la utilización de ciertos materiales, al menos en este aspecto que es lo que siempre se discute también. Hay que utilizar cemento, otros dicen no, es poco o es más rentable o menos rentable, o sea. Buen punto. Y es más, ahora se quieren abrir otra cementera, o sea, cemento va a haber, pero la competencia asfalto versus cemento es un escenario que a veces no hay hay un listado de cosas que hay que confirmar. Entre eso yo diría que el análisis no solamente tiene que basarse en el precio de construcción, que es cuánto voy a gastar, sino analizar realmente el análisis del ciclo de vida de cada tipo de pavimento, ¿verdad? Y a mí me gustaría ser crítico en ese tema, que realmente si queremos hacer, por ejemplo, en Asunción, pavimento rígido, primero hagamos las obras básicas, lo que está debajo de la calle, lo que está debajo del camino, antes de poner algo tan rígido, algo tan duro encima, como puede ser un pavimento de hormigón, ¿verdad? O sea, tenemos mucho que resolver todavía, sobre todo en sectores urbanos, antes de decir hagamos asfalto o hagamos hormigón. Nos falta mucha infraestructura, esa infraestructura no es solamente vial, a eso voy, ¿eh? Cuando hablamos de una red vial, hablamos también de algo bastante complejo en atención a las diversas instituciones que deben intervenir y principalmente el municipio, como siempre hablamos de integrar el trabajo en conjunto, hablando de una red de desagüe fluvial, cloacal, de lo complejo que puede ser desarrollar una obra vial. En este sentido, ¿también trabajan de manera conjunta en poder articular esta información para poder encarar una obra importante? Yo creo que en la APC hoy existe un instrumento como el manual, se convoca gente técnica, pero también deberíamos de masificar la información técnica, ¿no? Socializarla, creo que invitar a los municipios, a los técnicos. Muchas veces los municipios mismos no disponen de técnicos, entonces el instrumento del manual puede ser muy bueno. Las gobernaciones, hablamos como instituciones que tienen competencia en todo el país y que Claro. están haciendo obra. Creo que siempre debería ser, existen los recursos, se promociona la ejecución presupuestaria, pero también debería de discutirse un poco la calidad de nuestras obras, cuáles son los requerimientos técnicos, y en base a eso definir, hicimos tanto asfalto, tanto empedrado, o sea, como hay varios ítems que hay que ir cubriendo, ¿verdad? Entre eso, no solamente la ejecución presupuestaria, ¿verdad? También la calidad. En materia de desarrollo vial, ¿ustedes manejan al menos datos de cuánto se necesita al menos como meta para este año a fin de alcanzar lo que estaba en cuanto a las proyecciones que tienen en materia de desarrollo de red vial? En atención a lo que esto significa para la ciudad, los municipios, el desarrollo económico que esto genera,
y versus la brecha que todavía es bastante importante en ciertas zonas del país, ¿no? Sí, antes de decirte un número me gustaría decir que nos falta mucho por hacer. Hoy tenemos una red vial que está en torno al 10% de red pavimentada, o sea, que es camino de todo tiempo, sea asfalto, sea empedrado. El 90% es de tierra, como te dije, la problemática está en barro, polvo, y ese 90% yo creo que es mucho. El promedio de la región está cerca de los 20%, o sea, estamos rezagados. Por eso quizás el asfalto es un tema, pero abordar los problemas de camino de tierra es otro gran desafío que tenemos, ¿verdad? Diría que hoy se habla de ejecutar 1.000 millones de dólares al año para empezar a salir del rezago. Puede ser un número, hay varios números, pero particularmente sin tomar la posición de otras personas, diría que sí, empecemos a aplicar los 1.000, le gastemos bien y hagamos la calidad de obra que tengamos que tener, ¿verdad? En su mayoría podemos decir de que estas obras son dependientes de las empresas que hoy día operan en el país, o necesariamente tiene que hacerse un llamado a licitación internacional para que puedan ejecutar esas. O sea, las empresas locales están en condiciones para desarrollar todo tipo de obras hoy día. Sí, de hecho diría más, el principal mandante hoy es el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Por el manejo de recursos. Yo creo que las empresas locales tienen la capacidad de hacer, hasta inclusive existe maquinaria que puede estar, de alguna manera hay maquinaria específica para cada cosa que se debe aplicar, y eso se debe incentivar. El manejo de los suelos, usar el cemento, usar la cal también, hablamos poco de la cal. Tiene una técnica y eso implica una tecnología, una maquinaria. Yo creo que también el ministerio, además de gastar, debería incentivar a que se use la tecnología, porque voy a traer lo mismo. Usar mejor tecnología es tener mejor calidad. Y ojalá que muchas de las rutas se traten como un producto, ¿verdad? Tengan sus requerimientos, tengan sus exigencias y se le exija a todos por igual, en el sentido de que cumplan con toda, sobre todo la calidad, ¿verdad? Y es en donde ya, digamos, congenia lo que es la investigación, el uso de la tecnología y por sobre todo las maquinarias con lo que hoy día se cuenta. Y por otra parte también la durabilidad, como bien decía, muchas veces se desarrollan obras, pero el problema está en el mantenimiento y la durabilidad, ¿no? Así es, hay que analizar como cuando hablamos de ruta hablamos siempre de 10, 20, 30 años, o sea, no hay que pensar solo en el año cero, también pensar en los otros años, ¿verdad? Creo que va a acertada la modalidad que está llamando de obras públicas, en que uno construya o intervenga, pero que también mantenga. Entonces los incentivos son hacer bien de manera que las intervenciones en el tiempo sean mínimas, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar esta información? Esto está en un portal digital, en atención a las investigaciones que estuvieron desarrollando desde la APC durante todo este tiempo. Sí, desde la página de la APC, como recién ayer se formalizó formalmente, digamos, mediante, entiendo que resolución del Ministerio de Obras Públicas que reconoce la actualización del manual, entendería que en la página de la APC la estarían subiendo de manera que sea social. Quizás en la misma página del Ministerio de Obras Públicas podría estar, ¿eh? Pero eso fue ayer, entonces supongo que va a estar Sí, en estos días en nada más estos ya se días. va a tener esos datos. Debería, sí. También decir que desde la APC tenemos unos congresos, ¿verdad? Los congresos que son cada 2 años, y incentivar también a los contratistas, a las empresas, a que no se queden, no guarden lo que están desarrollando, sino que compartan también, y eso es importante, porque nos retroalimentamos todo, ¿verdad? Cada uno tiene un problema y ese problema alguien lo resuelve. Y no sirve muchas veces guardar, sino que compartir esa información es interesante. O sea, la invitación es para que compartan esa información, la discutamos. Quizás la solución no es única. Esa invitación quería hacer para que participen en los congresos, entre otras cosas. Justamente de parte de la universidad, también ahora habíamos presentado unos artículos sobre evaluación de nuestro camino. Muchas veces discutimos qué tan cómodo es andar sobre empedrado, asfalto u otros tipos de pavimentos. Y, y a veces no hace falta tener muchos recursos, sino que revisar literatura, revisar otros temas que ya se desarrollaron en otro país y simplemente aplicar.
A eso es lo que me refiero. A veces investigar es también desarrollar y desarrollar lo que hacen otros, pero aplicado acá es lo importante. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero ya también hacemos la invitación a una próxima entrevista para poder ampliar más sobre este tema y otros temas también que sabemos es importante socializar, y reiteramos este pedido a compartir esta información a las empresas contratistas y aquellas que ya tienen mucha experiencia también en nuestro país, que puedan compartir esto para generar un desarrollo y para poder contribuir también de esta forma al sector. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.